Buenas noches. Si usted ha visto antes este programa, sabe que nos atraen las paradojas. Fíjese en esta paradoja. Vivimos de lleno en la era mediática, en una era donde todo está a la vista, incluso la intimidad de la gente común. Sin embargo, hay actores de la vida social que son casi invisibles. Unos porque deciden no ser vistos, y ahora estoy hablando del poder económico, y otros porque no consiguen ser vistos, y ahora estoy hablando de los pobres, de los que no tienen poder. Hoy vamos a hablar de los dos extremos de la pirámide social. En este primer bloque nos vamos a ocupar del poder invisible. Días después de las elecciones primarias, la presidenta empezó a reunirse con lo que ella llama los titulares, es decir, los que detentan poder. Ya hubo más de una reunión y para quien conoce mínimamente quiénes son los referentes más poderosos, digamos, del país, ha sido notorio que ellos eligieron no asistir a estas reuniones. En algunos casos la ausencia era previsible. Por ejemplo, el titular del Grupo Clarín, por razones obvias, está muy enfrentado con el gobierno, no era esperable que fueran, pero no era tan previsible quizá que Paolo Roca, titular del Grupo Techín, o Luis Pagani, titular del Grupo Multinacional Arcor, no estuvieran. No sabemos si mantienen con el gobierno otros canales de diálogo, pero nos parece un dato político que vale la pena analizar la actitud de no estar en esa reunión de la presidenta que convocó justamente a los dueños de la pelota, como dijo, ¿no? Sobre todo porque lo que ellos hacen tiene impacto en la vida de todos. Bueno, queremos saber en qué andan los grupos económicos hoy, qué tiene que ver esto del círculo rojo de que habló Macri, si los grandes medios opositores están hablando justamente por los hombres del poder económico, y hemos invitado a Ana Castellani, que es doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del programa de estudios sobre las élites argentinas en el Instituto de la Universidad Nacional San Martín. Sus temas de investigación son Estado y grandes agentes económicos, incidencia de los ámbitos privilegiados de acumulación en el perfil de la cúpula empresaria. ¿Cómo te va, Ana? Hola, ¿cómo estás, Placer José? Buenas que estés noches. acá. Igualmente, gracias. Bueno, ¿vos tuviste la misma impresión que yo acerca de la ausencia de los referentes más poderosos en esa reunión con los dueños de la pelota? Coincido con lo que estás planteando, lo teníamos como más previsible en función de cómo venimos analizando las estrategias políticas que vienen llevando adelante los grandes empresarios en la Argentina durante estos años. Han tomado una decisión de, a título individual, tratar de mantenerse lo más invisibilizados posibles de la acción política, dejar esto en manos de las corporaciones empresarias, en este caso de la UIA, que sí estuvo en estos encuentros a los que convocó la presidenta, y tener en cuenta que también esos grandes empresarios, a través de la acción corporativa que llevan adelante dentro de las corporaciones, como en este caso la UIA, pueden organizar las demandas y tratar de hacerlas llegar a los distintos actores y al gobierno. Digo, porque había algunos que fueron a título personal, como Brito, por ejemplo, estaba ahí, entonces podían haber estado presentes en esa reunión como un gesto de abrir un espacio de diálogo, ¿no? Claro, y eso nos invita a reflexionar sobre si realmente esta vocación de diálogo tan reclamada hacia el gobierno durante este tiempo por diversos actores, y entre ellos los mismos actores empresarios, es efectivamente así. ¿Hasta qué punto es necesario para el gran empresariado que existan esos canales públicos, institucionalizados de diálogo, o hasta qué punto es más conveniente en este momento pasar a otra etapa, a otra estrategia que los exima de entrar en esa etapa de negociación y de diálogo y ya ir apostando todas las acciones hacia a la idea del cambio de gobierno, del fin de ciclo? Entonces, bueno, lo que uno sospecha que están apostando por la oposición, un poco se corroboraría con este tipo de ausencias. Yo creo que se corrobora con el tipo de ausencias y también con algunas declaraciones que hacen a título individual algunos líderes de las dirigencias empresarias y de las propias empresarios grandes de grandes empresas, cuando reclaman ministros de Economía con más firmeza. Más autonomía, claro.
cuando reclaman que el gobierno escuche y que dialogue y que participe y que el tipo de cambio no es competitivo y que el costo laboral es alto. Digamos, hay una serie de los últimos 2 años de reclamos más solapados que tienen que ver con apostar a erosionar el modelo definitivamente y a que el ciclo culmine. No nos olvidemos del nivel de acción a nivel más estructural que tienen los empresarios, que quedó muy en evidencia en el 2011, antes de que asumiera nuevamente Cristina su segundo mandato. Eso. Durante ese año se fugaron miles de millones de dólares, fue uno de los años de incremento de la fuga, y me parece que eso es un dato que nosotros los que investigamos empresariado siempre tomamos en cuenta, no solo las acciones políticas, que recién ahora se empezarían a visibilizar, sino las acciones estructurales vinculadas a los niveles de inversión, a la salida de capitales, la exteriorización de los activos. Para nosotros es una señal clave. O sea que para ellos en el 2011 el triunfo muy fuerte de Cristina Fernández fue una contrariedad. Totalmente, o sea, yo creo que el hecho de que se haya detectado el nivel de fuga que se detectó en el 2011 es una presión concreta para forzar a una devaluación, a una mega devaluación. Cuando el gobierno se mantiene firme en la idea de no devaluar, de que los horizontes son los que define, que es conservar el empleo y mantener el crecimiento del producto y no tomar deuda afuera, como toda esa trilogía les resulta absolutamente antipática, no la comparten, no tiene que ver con su marco ideológico, no importa todo el dinero que hayan ganado en esta última década, que ha sido muchísimo. Como bien le dice la propia más presidenta. Más que en la década del 90 incluso. Incluso muchas empresas tienen tasas de rentabilidad más altas que en la década del 90, pero definitivamente esto se logra por aplicar políticas a las que ellos siempre se opusieron, digamos, desde una cuestión de convicción ideológica, y además porque sienten que pierden autonomía y que tienen el temor, es nuestra opinión, digamos, en el equipo, de que el gobierno avance en la intervención que realiza sobre las actividades económicas, sobre el uso de las utilidades de las grandes empresas, obligando a una reinversión de utilidades. Que la gran ganancia no es necesariamente el factor que los pone de un lado o de otro a los empresarios. No, están convencidos que siempre van a ganar un montón. Es algo similar a lo que sucede con las capas medias profesionales, que creen que siempre les va a ir bien, más allá de cualquier gobierno, porque total eso depende de su capacidad y de su formación y de su situación, y como que la situación macro no los afectaría, salvo en casos muy extremos, cosa que no es exactamente así, pero que hay un convencimiento de que eso es producto de una trayectoria individual y que no tiene nada que ver lo que suceda en el espectro macro. Las políticas generales que aplica un gobierno. Y en el caso de los grandes empresarios, hay, a pesar de una posición en donde siempre están pidiendo un buen clima de negocios y esa necesidad de que la macro esté ordenada, uno se pregunta hasta qué punto es necesario y conveniente para ellos esa macro ordenada, o hasta qué punto muchas veces se apuesta a un desorden, porque en ese desorden se producen traslaciones de ingresos muy fuertes en donde ellos salen muy beneficiados. 2001 y 2002 son ejemplos clarísimos de lo que estoy diciendo. Claro, es decir, que en el caso de los empresarios es entendible que ellos, aún con la crisis, ganan plata. Los grandes grupos empresariales absorben a otros grupos, como se vio. Pero en el caso de las clases medias es un autoengaño, digo, porque después, cuando se cambian las políticas, les pasa lo que pasó con la profunda recesión que hubo en la última etapa del menemismo, y ni hablar de la etapa de la Rúa, que terminó en el 2001. Es decir, que a los empresarios uno puede entender que hacen lo que es lógico, tratar de aumentar su rentabilidad, de frenar, de disciplinar a los gobiernos, pero sabiendo que de última, si hay una crisis, ellos ganan porque absorben a los grupos más débiles que ellos. Mientras que en la clase media parece un acto de ceguera, ¿no? Exactamente. Pero además no solo ganan por la concentración o centralización de capital que se puede dar en un proceso de crisis, sino porque ellos tienen una conducta estructural de los últimos 40 años de fuga persistente de capitales que el 2000, con todas las regulaciones del 2011-2012 se fueron frenando, en donde ellos quedan protegidos ante una situación de crisis porque tienen todos los activos dolarizados afuera, y cuando se produce una mega devaluación son los principales beneficiados por eso, y además porque muchos de ellos son grandes exportadores. Claro. Entonces tiene una doble vía. Aldo Ferrer hace poco en un reportaje mencionaba a un gran economista polaco, creo que Michał Kalecki, que hablaba de la posición dominante y decía que a los grandes grupos económicos
en última instancia, más que las ganancias, les importa la posición dominante. A veces hasta están dispuestos a resignar ganancias con tal de conservar la posición dominante. ¿Es así? Es así, porque el grado de monopolio es lo que les permite establecer después precios diferenciales y obtener ganancias extraordinarias, aunque tengas un primer momento que tal vez para desplazar a los competidores tengas que ir a costos, a pérdidas operativas, rápidamente eso lo recuperan cuando logran desplazar al competidor. Y después la teoría de Kalecki más interesante es que cuanto mayor es el grado de ese monopolio, más obstáculos para el desarrollo en una economía. Más obstáculos ponen. Ese grado de dominación de un mercado, digamos, de concentración, es lo que atenta contra las posibilidades de desarrollo de una economía a nivel nacional. Como lo que es racional para determinados actores a título individual es absolutamente irracional en términos de clase social y de modelo económico a nivel nacional. Yo creo que es una disputa por eso, por el modelo. Ahora, ¿qué es esto del círculo rojo? ¿Dónde lo ubicás vos, este círculo rojo de que habló Macri? ¿Es una fantasía o hay algo que podría interpretarse como un círculo rojo? Yo las declaraciones de Mauricio Macri que fui escuchando, él va rotando su definición de lo que es el círculo rojo. Digo, si vos me preguntás a mí qué pienso, si existe algo llamado, supongamos, círculo rojo o factores de poder o fracciones de clase dominante, los podríamos teorizar de distintas miradas. Por supuesto existe, no hay una distribución del poder equitativas en toda la sociedad. Eso ni en esta ni en ninguna sociedad del planeta. De hecho, además, el propio golpe militar del 76, hubo un grupo reducido de grandes empresarios que planificaron parte de ese golpe, ¿no es cierto? Que participaron activamente y que apoyaron, y de hecho eso es público porque las solicitadas de las corporaciones empresarias recibiendo con beneplácito el golpe militar están publicadas en la prensa, digamos, no estoy diciendo nada que sea materia opinable, está ahí. Claro. Lo que pasa que Macri después hablaba del círculo rojo como esos formadores de opinión o esas personas después eran las muy politizadas, o sea, corrió la definición. Eso es otra cosa, los formadores de opinión no tiene que ver con un círculo rojo, digo, porque no forman un círculo, son amplísimos, digamos, mucho más amplios, digamos, que lo que uno puede imaginar de un grupo de mucho poder que toma decisiones y pacta estrategias, digamos, ¿no? Ahora, vos dijiste que en la era kirchnerista, en otro momento, se cortaron los vasos comunicantes entre los empresarios y la élite política. ¿Qué quiere decir esto? Durante muchas décadas, especialmente desde la dictadura, pero de antes también tenemos, y hacemos historia en la gestión, por ejemplo, de Krier Bacena, también uno puede encontrar esta situación durante el periodo del gobierno de Onganía. Hay una red de sociabilidad compartida entre los miembros de los equipos económicos y los grandes empresarios, que tienen que ver con los lugares de formación, que tienen que ver con estas fundaciones de investigación económica de donde salieron muchos economistas que están patrocinadas y financiadas por grandes empresas, con lo cual uno podría decir que durante décadas hemos tenido un funcionariado del Ministerio de Economía o afines, digamos Banco Central, que tenían lazos bien tendidos con los miembros del poder económico. Esos vasos comunicantes, especialmente en el gobierno de Cristina Kirchner, se fueron cortando. Ya en el gobierno de Kirchner uno podría ver esta idea de una pretensión de autonomía de la política por sobre el poder económico y un recupero de la autoridad del presidente en el dominio de esta materia. Pero creo que ya en el gobierno de Cristina, con la llegada de Mercedes Marcó del Pon al central o de Kicillof al ministerio, digamos, ahí empiezan a aparecer los problemas de que toda la gente que está ocupando posiciones en la estructura del Estado en materia de intervención económica no tiene comunicación con estos sectores del gran empresariado. Bueno, así que están votando otra cosa, el gran empresario. Ana, te agradecemos mucho por este diálogo. Por favor, muchas gracias. Bueno, los grupos de poder poseen gran capacidad de presión sobre los gobiernos y además tienen poder de veto sobre las políticas de los gobiernos. Pero cuando el ciudadano común quiere comprender lo que sucede, no es informado sobre el delicadísimo movimiento de estos grupos que se mueven detrás de escena y por lo tanto el ciudadano no conoce bien lo que pasa, razona con la información limitada que posee. Como prometimos en el bloque siguiente, vamos a hablar del otro actor invisible, los pobres y su relación con el dinero. Un sociólogo la investigó y se llenó de sorpresas. Vamos a ver.
El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El pobre en la imagen popular es el que no tiene un peso en el bolsillo. Asunto que lleva a pensar que los pobres tienen una relación ausente o casi nula con el dinero. Nada más falso. Un joven sociólogo que posee un doctorado en sociología por la prestigiosa Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, se sumergió en una investigación en la barriada popular de Villa Olimpia, en el oeste del Gran Buenos Aires, y a poco de andar descubrió el papel crucial que juega el dinero en las relaciones entre los pobres. Tomó en cuenta dos tipos de sospechas que están instaladas en la sociedad. La sospecha del dinero como un elemento que corrompe y degrada moralmente a las personas, y la sospecha sobre los pobres que harían mal uso del dinero. Usted escuchó a algún político radical incluso decir que se gastan la asignación por hijo en juego y drogas, o bien que se dejan corromper fácilmente por el dinero de los punteros políticos. Bueno, por eso el libro de este sociólogo se llama Las sospechas del dinero y muestra cómo la presencia del dinero circulando intensamente por ese mundo pobre no borra, como se cree, los valores y las lealtades. Se llama Ariel Wilkis y es nuestro invitado de este bloque. ¿Cómo te va, Ariel? Muchas gracias por invitarme. Bueno, pasamos de la pirámide, del tope de la pirámide, del primer bloque, a la base de la pirámide. Vos dijiste que el dinero plantea un problema de poder. ¿Cómo entonces remitirse a los pobres, que son los que no tienen poder? No, se puede pensar de muchas maneras. Una es precisamente el origen del título del libro, que es la sospecha del dinero. Para mí, una de las razones por las cuales el dinero genera muchas sospechas es precisamente es un instrumento de poder. Da poder. Entonces, genera la sospecha, ¿qué se va a hacer con ese poder? Un poder que no se sabe cómo se va a controlar. El dinero es un medio de medios, siempre se puede convertir en otra cosa. Y si, como dijiste vos recién, ponemos ese poder que no podemos controlar en aquellos que no controlamos, se multiplica la sospecha y se multiplica el prejuicio. Entonces, el punto de partida de mi trabajo es precisamente una sospecha multiplicada, la sospecha sobre el dinero y la sospecha del dinero en manos de los pobres. Ahora, leyendo tu libro, impresiona la forma en que los personajes mezclan actividades legales e ilegales en su lucha por la supervivencia, ¿no? Todo viene bien en esa pelea diaria, ¿no? Y admito que solemos tomar con naturalidad, por ejemplo, cuando un empresario dice, mira, si yo hiciera todo legal, tendría que cerrar la empresa, no me darían los números. Y eso parece que no nos invita aparentemente a pensar mal de ese empresario, mientras que en el caso de los pobres sentimos la tentación de condenarlos porque aceptan, por ejemplo, mercadería robada. Sí, exactamente. No, te hago un pequeño remarque. No es que se pueda hacer cualquier cosa, sino hay un desborde, digamos, de ideas del bien y del mal, lo permitido y lo no permitido, en relación a lo legal. Y a mí me interesaba ver cómo esas ideas de naturaleza moral están siendo utilizadas, organizando la vida social de este universo y atravesadas por el dinero. Pero no es que lo legal y lo ilegal marque, digamos, toda la idea normativa de este universo. Y puntualmente a tu pregunta, sí. Para mí, lo interesante, por ejemplo, de lo que pasa alrededor de la salada, ¿no? Creo que está ahí en la foto. Sí, sí. Es precisamente que es como un laboratorio para ver cómo sospechamos del dinero que circula en la salada cuando venimos de escuchar una excelente exposición de Ana Castellani, que el dinero circula de manera no ilegal arriba de la pirámide, pero sin embargo las sospechas de ese dinero están ausentes. En cambio,
cuando vemos que hay dinero, hay pobres, dentro de un universo recortado, que genera, digamos, muchas sospechas por lo oscuro, por lo mezclado, digamos, la clandestinidad, nos llama toda la atención de eso. Claro. Cuando a mí me interesa mostrar que hay una legitimidad popular de la ganancia, Claro. que no se corresponde con los patrones necesariamente con los que nosotros nos movemos o pensamos el sentido de qué significa ganar dinero. Pero atención, que me parece a mí que en los distintos sectores sociales lo legal y lo ilegal muchas veces se mezcla. Vos lo sugerías de la cúpula de la pirámide, las acciones por derecha o por izquierda, mejor dicho, y las cosas en negro y el dinero en negro, y la corrupción, que siempre parece que la tiene solamente un político, pero hay un empresario que está corrompiendo también. Entonces lo legal y lo ilegal, aunque no queramos verlo, está en los distintos sectores sociales, ¿no? No, sí, eso seguro. Déjame, eso que vos marcaste de la idea de la corrupción que está del lado de los políticos y no de los empresarios. En un trabajo que estamos haciendo ahora, que es sobre percepciones de desigualdad salarial, lo interesante que sale es que, y en línea, digamos, de continuidad con este trabajo, pensar cuáles son las sospechas del dinero en otro universo social, no el de los pobres, sino el de los ricos. Y una idea interesante, los ricos tienen una gran ventaja, existen los políticos en la Argentina, que hace que la mayor sospecha caiga sobre los políticos y no sobre los ricos. Claro. Se condena el ingreso del dinero por parte de los políticos, la gente no tolera que los políticos ganen tanta cantidad de dinero, pero tolera que los empresarios ganen muchísimo más. Claro, y cuando uno dice, te dicen, bueno, pero el político está al servicio del pueblo, le paga a la sociedad y eso es más grave que cuando un empresario se corrompe. No, es grave la corrupción, en todo caso, tanto del político como del empresario. Sin embargo, la del empresario queda... No, está desigualmente repartida la sospecha en ese caso, pero vinculado a un tema que para mí es crucial, y yo lo trato de señalar en el libro, que es el problema, digamos, del dinero en la política y el dinero en la política democrática. Genera, digamos, mucha incomodidad pensar el dinero en la política y en la política democrática. Pero, lamentablemente, para algunos, no hay democracia sin dinero. Claro. Hay que aceptar, digamos, que para que haya personas que se dediquen regularmente a organizar la vida política, y eso está en el núcleo de la democracia, tienen que ganar dinero. Claro. Pero cuando los miramos desde lejos, vemos con zozobra, vemos, digamos, con sospechas que está haciendo el dinero ahí circulando y conectando a las personas. Claro. Señores, pero si sacamos el dinero de ahí, no solo perdemos la política, sino perdemos la política democrática. Sí, sí, y además se pone, esto es de caja, es un asunto de caja, con eso se cierra cualquier otra finalidad que tiene cualquier medida política. Es una de las grandes, no diría deudas, ¿no? Pero sí, digamos, de asignaturas pendientes de pensar la democracia en Argentina, y que quienes pensaron la transición a la democracia de los 80 para acá lo han dejado en segundo lugar, que es pensar el dinero en la vida política. Sí. Y tener, digamos, a partir de ahí un debate más realista, y no estar todo el tiempo atravesado de toma posiciones morales que son absolutamente irrealistas. Claro. Porque sacamos el dinero de la vida política, perdemos la democracia, y además los que más se perjudican son aquellos, digamos, que la democracia significa un sistema de protección social. Bueno, precisamente entonces vos percibís que los prejuicios y sospechas sobre los pobres tienen hoy un impacto en la política, es decir, que las políticas que favorecen a los pobres producen rechazo en sectores medios y altos. Sí, en gran parte sí. Un poco otra provocación del libro es decir, señores, ¿por qué, con qué derecho ustedes juzgan el uso del dinero que reciben quienes, por ejemplo, reciben la asignación universal por hijo? Digamos, es un derecho. Si es un derecho, yo no puedo, digamos, intervenir sobre el juicio que se hace sobre el dinero. Si es un derecho, es algo, digamos, que está protegido para ser juzgado por una parte de la sociedad que se reclama el derecho de juzgar. Claro. Entonces, el dinero hacia los pobres, y gran parte, digamos, hay que tener en cuenta que la política social se transformó en los últimos años, se monetizó, gran parte la política social es dinero transferido hacia los pobres. Ese dinero se convirtió en un transporte de prejuicios. Claro. No un instrumento neutro o un instrumento, digamos, que es abstracto con respecto a cómo es una fuente de enojo. Una fuente de enojo, de prejuicios, y gran parte de la sociedad habla de su relación con los pobres a través de lo que ellos piensan que tienen que hacer ellos con el dinero. Entonces, para mí la provocación de mi trabajo es decir, señores, ¿por qué?
Claro. Ahora, uno nota también que este prejuicio de que hablamos no está solo en los sectores medios y altos sobre los pobres, sino en los mismos pobres que votan a Macri. Un sector de los pobres votan a Macri que si pudiera echaría a los villeros de la ciudad. ¿Cómo se entiende este contrasentido, digamos, no? No, lamentablemente no es un contrasentido, sino que como todo universo social es un universo social diferenciado, es un universo social en conflicto, y parte, digamos, de los ejes de conflicto tiene que ver precisamente de apropiarse conceptos, concepciones, explicaciones de quienes no son pobres sobre los pobres, Ajá. pero utilizadas por los propios pobres, para decir aquella parte del barrio, los quienes viven en aquella parte del barrio, no cuidan a sus hijos, utilizan el dinero que reciben del Estado para comprarse cualquier cosa, comprar droga, etc. Y de esa manera autorrepresentarse como pobres dignos, como los verdaderos pobres que son Claro. que tienen mérito, Nosotros etc. sí somos los que Nosotros merecen, sí, los otros no. Los otros no. Claro. Entonces ahí, digamos, es nuestra obligación, digamos, nuestra obligación digo, en doble sentido, como quienes piensan de una sociedad más democrática, etcétera, y quienes estamos ubicados en las ciencias sociales, poder proponer instrumentos de conocimiento que puedan señalar cuál es la base de esa lógica de competencia y diferenciación dentro del mundo popular en este caso. Claro. Ahora, qué tarea explicar a la gente que está a veces, en lugar de pensar por sus propios intereses y por su propia forma, lo piensan a él desde otro lugar, digamos, ¿no? Y lo llevan a los prejuicios que estamos señalando. Y si la sociología no hace eso, no vale la pena ni un minuto. Claro. Bueno, por suerte este libro es una invitación a repensar en todas esas cosas. Te agradecemos mucho. Muchas gracias Ariel, por invitarme. Bueno, hablamos de personajes invisibles. A lo mejor con nuestros invitados conseguimos persuadirlo de que es necesario hacer visible lo invisible. En un caso para saber que el poder no es solo el poder político, es mucho más, está mucho más allá. Y en otro caso para que nuestros prejuicios no nos pongan en contra de la igualdad de oportunidades, nada menos. Hasta el próximo miércoles.